la curvatura, ¿vale? Entonces vamos a ver ahí en ese primer tramo de la gráfica, estáis en la página 123, en el 28, nos dice que analicemos la curvatura. Entonces recordad lo de cóncavo y convexo y que lo hacíamos con respecto al eje de las X, es decir, yo me fijo ahí en esta curva que hace así, luego hace así, vuelve a hacer así y luego hace algo así, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que tengo que buscar es dónde están los puntos de inflexión, ¿vale? Y decir si es convexo o es cóncavo, ¿vale? Dependiendo de cómo sea la curvatura, si es hacia arriba o es como una U hacia abajo. Entonces, lo que voy a buscar es los puntos de inflexión, a ver dónde están, y a partir de ahí voy estableciendo los intervalos de cóncavo y convexo. A ver, ¿dónde diríamos que tenemos puntos de inflexión? ¿En X igual a cuánto? A ver, lo primero, ¿veis lo que son los puntos de inflexión? Cuando la U pasa de ir una U hacia arriba a ser una U hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿veis que aquí en la gráfica que viene en el libro, en ese valor, podemos decir que en -4, por ejemplo, es donde pasa de ser una U hacia arriba a ser una U hacia abajo? ¿Lo veis todos en el -4? No sé si, sí. No, vale, entendéis un poquito la idea, ¿no? Que luego en el 0 vuelve a haber, también hay un punto de inflexión, ¿no? Porque, a ver, aunque es una U hacia abajo y aquí vuelve a ser una U hacia abajo, pero hay como un cambio, ¿no? De la curvatura. O sea, aunque siga siendo esto cóncavo, ¿vale? Pero no es cóncavo de una sola vez desde aquí hasta aquí, sino que es cóncavo de aquí a aquí y cóncavo de aquí a aquí, ¿no? Lo veis como que aquí hace esta especie como de cosa extraña. Entonces ahí tendríamos que decir que es otro punto de inflexión, ¿vale? Y en último lugar, aquí tendríamos otro más, ¿no? X igual a 4, ¿vale? Por tanto, ahí tendríamos nuestros 3 puntos de inflexión. Ahora, vamos a decir que la curva es cóncava o es convexa dependiendo de hacia dónde sea la U, ¿vale? A ver, este tramo de aquí, ¿cómo dijimos que era? Este de aquí, cuando la U es hacia arriba. ¿Qué eso era? ¿Cóncavo o convexo? ¿Os acordáis alguno? Chicos. Cóncavo. Cóncavo. ¿El resto? A ver, os dije que siguiésemos el criterio del libro, ¿no? ¿Vale? Entonces, vosotros lo habéis mirado por el libro, ¿no? ¿Cómo dice en el libro que es cuando es una U así hacia arriba? Venga, lo que hayáis entregado. Nada, no tenéis nada. ¿El qué, perdona? A ver, digo que este tramo de aquí, según el libro, ¿vale? O sea, según lo que os expliqué el otro día, como dijimos que era cóncavo o convexo. Convexa. Convexo, ¿no? Vale, si os fijáis en el libro, ¿vale? Tenemos eso que es una U hacia arriba, sería convexo, vendría desde menos infinito hasta ese punto de inflexión -4, ¿no? Luego, este de aquí, ¿cómo sería? Eso sería cóncavo. Cóncavo, ¿verdad? Que va del -4 al 0. Unión, el otro tramo del 0 al 4 también, Sí. ¿vale? Y por último, este, que iría desde el 4 hasta el infinito, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Ya estaría definida la curvatura, ¿vale? Convexa y cóncava.
Venga, vamos a ver el siguiente apartado, el B. A ver, en el B tenemos... Vale, esta es un poquito distinta, ¿vale? Pero bueno, igualmente... A ver, voy a borrar aquí la gráfica. Vamos a ver, esto sería... de la siguiente manera. Viene la curva así, hasta ahí, más o menos. Luego hace este tramo, así recto. Y luego vuelve a hacer así. Y luego hace así. Bien, vamos a ver. Ahí tenemos un punto de inflexión, ahí tenemos otro y aquí tenemos otro. Venga, pues vamos a ver dónde serían esos puntos de inflexión en primer lugar y ahora vemos si es cóncava o convexa, ¿vale? Cómo lo definimos cada uno de esos tramos. A ver, tenemos un primer punto de inflexión. Sí. Yo punto de inflexión, por ejemplo, tengo puesto que es menos 1,5. Menos 1,5. ¿Y por qué menos 1,5? Ahora mismo no sé, porque yo creo que es que no tengo mal, porque los otros sí que no tengo, pongo X, pero aquí he puesto menos 1,5. ¿Y cuál más? No, los otros ya los tengo con las X. Ya hombre, pero si lo has hecho sabrás lo que has hecho, ¿no? Sí, pero que ese, me refiero que ese le tengo mal, pero no sé si le tengo mal, pero 1,5 no sería punto de inflexión, ¿no? Pero ¿dónde está el menos 1,5? Lo primero tendrás que localizarlo y saber a qué te refieres, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde más tenés puntos de inflexión, Laura? ¿Dónde más dirías? Porque menos 1,5 no es. En el 2. En el 2, ¿vale? ¿Y dónde más? ¿Por aquí en medio? Y en el 6,5 o 6, no sé si es 6,5 o 6. Pues... A ver, pero te vuelvo a decir lo mismo, no, el 6 no es... no hace ahí nada. Ya no hay más, yo creo. Vale, o sea, sería en el 4. Vas a ver, tú ten en cuenta que el punto de inflexión es donde pasa de ser como si fuese la U así hacia abajo, lo ves, ¿no? Que aquí tienes como esa U hacia abajo y aquí es como que de repente cambias, ¿no? De aquí a aquí, ves como que pasa de ser así a ser una cosa recta. Y de nuevo de aquí, caso contrario, pasa de ser una cosa recta a ser una U hacia abajo. Pero si te fijas aquí, pasa de la U hacia abajo a la U hacia arriba. En ese punto donde cambia la curvatura, ¿vale? La U hacia abajo a la U hacia arriba, en ese punto, ¿vale? Que es más o menos donde la X es igual a 4, ¿vale? A esa altura, ¿vale? Si aquí está el 4, pues a esa altura veis que pasa de ser una U hacia abajo a ser una U hacia arriba, ¿vale? Y eso sería el punto de inflexión, ¿de acuerdo? Vale. Bien, a ver, pues entonces, vamos a ver que tendríamos dos tramos cóncavos, ¿vale? El primero viene de menos infinito hasta el 0, U hacia abajo. Esto, en principio, no es ni cóncavo ni convexo, ¿vale? Porque si es recto, no es... veis que no es ni una U hacia arriba ni una U hacia abajo, de ninguna manera, ¿vale? Por tanto, ese se quedaría que no es nada. Siguiente tramo, sería otra vez cóncavo, del 2 hasta el 4, ¿vale? La U está así, este tramo de aquí, del 2 hasta el 4, ¿vale? Del 2 hasta el 4, y lo mismo aquí, era del 0 hasta el menos infinito, ¿vale? Que era esta U. De esa manera, ¿vale? Así. ¿Vale? Y luego tendríamos este otro tramo convexo del 4 al infinito. ¿Vale? Y así lo tendríamos. Bueno, os dejo eso ahí para que miréis las soluciones, ¿vale? Y mientras voy buscando yo el siguiente, el 20, 22 y 23. Bueno. Vale, pues venga, estamos aquí. A ver. Voy a borrar este gráfico, ¿vale? Y vamos al 20 de la 132.
o 131, no sé cuál de las dos páginas es, ¿vale? De las actividades del final del libro. Bueno, a ver, tendríamos para el ejercicio 20, tenemos ahí esa gráfica. Que hace lo siguiente. A ver, viene desde el menos 6, hace así hasta el menos 4. En el menos 4 cambia a una U hacia abajo, aquí baja de nuevo y hace, a ver, que esto me queda un poco cortillo. Vale, esto hace luego una especie como de así otra vez, vale, hasta ahí. Luego vuelve a hacer una U así y aquí hace como esto, ¿no? Vale, ahí en el 2, en el, a ver, vale, parece que va cambiando la curvatura aquí, ¿no? A lo largo de, en el momento en el que atraviesa el eje X, ¿no? Parece que va cambiando como si la U es hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Vale, aunque bueno, tampoco se acaba de ver muy claro. Pero bueno, más o menos parece que coincide, ¿no? Con los puntos donde va cortando al eje de las X. Bueno, pues ahí, si os fijáis, tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos de inflexión, ¿no? A ver, entonces, esto sería, para X igual a menos 4 hay un punto de inflexión, ¿no? Pasa de U hacia arriba a U hacia abajo. Para X igual a menos 2, ¿no? Pasa de la U hacia abajo a la U hacia arriba. En X igual a 0, ¿vale? Aunque pasa de convexo a convexo de nuevo, ¿vale? Pero hace esa unión entre las dos U's, ¿no? Y luego en el 2, en X igual a 2, vuelve a haber un cambio de curvatura, ¿no? Vale, vamos a ver los tramos convexos y los tramos cóncavos. A ver, tramos convexos. Tendríamos del menos 6 al menos 4. Tendríamos del menos 2 al 0. Acordaros que cuando estamos en intervalos, fundamental poner la U de unión, ¿vale? Si no, no estaría del todo bien, ¿vale? Y luego tendríamos tramos cóncavos del menos 4 al menos 2. Unión del otro tramo desde el 2. Se supone que esto llegaría, no, termina en el 3. Vale, pues como esto termina en el 3, ¿vale? Pues decimos que esta curva, ¿vale? Esto sería cóncavo y lo mismo que este tramo de aquí, ¿vale? Sería así, cóncavo, ¿vale? Bueno, más o menos lo vais entendiendo, los distintos tramos de la curvatura y todo lo demás. A ver, bueno, vamos con el 22, que es parecido a lo que yo pondría en el examen, ¿vale? Una gráfica y que vosotros analicéis todo lo que aparece ahí, ¿vale? Desde el dominio recorrido, intervalos de crecimiento, etc. Entonces, vamos a ver en el 22, todo lo que me puede preguntar de una gráfica. A ver. Nos dice en primer lugar el dominio y el recorrido. Vale, en cuanto al dominio y al recorrido, vamos a suponer, vale, que a la derecha termina la gráfica en el 10, ¿no? Pero a la izquierda, si os fijáis, es como que se sale del papel, ¿no? Por tanto, para el dominio vendría desde el menos infinito, ¿vale? Y vamos a ver si, a pesar de que haya discontinuidades, hay algún tramo en el cual la función no tenga valores de x, porque si os fijáis, vamos del menos infinito al menos 3 y en el menos 3 damos un salto. Pero si os fijáis justo en el menos 3, aunque damos un salto,
justo en el menos 3, de nuevo continuamos, ¿no? Seguimos desde el menos 3 y llegamos al 5, a x igual a 5. En x igual a 5 veis que hay otra vez un salto, ¿no? Pero justo siguiendo en el mismo x igual a 5, siguiendo arriba un poquito más arriba en la gráfica, veis que sigue existiendo función, ¿no? ¿Vale? Hasta que llegamos al 10 que iría abierto, ¿no? Porque es un punto abierto. ¿De acuerdo? Así sería en cuanto al dominio, que del menos infinito al 10 va todo de seguido, ¿vale? Ya digo que aunque haya discontinuidades, pero eso no implica que no exista el dominio de la función. Siguiente, si nos fijamos en el recorrido, ¿vale? La función se va como hasta el infinito, ¿no? ¿Vale? Y después de varios tramos que va haciendo así, que baja, tal, no sé qué, ¿vale? Si os fijáis, ¿cuál es el punto más bajo de la función? ¿Dónde alcanza el punto más bajo de y? ¿En x igual a cuánto? O sea, en y igual a cuánto. ¿Cuál es el valor más bajo? ¿Cuál es el nivel más bajo de la y? ¿A qué valor llega aquí la gráfica? ¿Cuál es el mínimo nivel de la y? ¿El menos? Venga, alguno que lo tengáis hecho. ¿Estáis por ahí todavía? ¿Alguno lo tiene? ¿Ninguno? ¿No te va la voz, Laura? Prueba a salir y volver a entrar en el este. Vale, ¿cuál es el valor? ¿El recorrido, profe? Sí, el recorrido. Valor mínimo de la y que alcanza la función. ¿Cuál es el número de abajo? Menos 3. De abajo, ¿cuál dices? ¿Aquí? ¿Te refieres al anterior que estaba No. aquí? Sí. En la gráfica. Ahí, ese es. Esto sería menos 5, ¿verdad? ¿Vale? Ese De menos 5 a infinito. de menos 5 a infinito, eso es. Muy bien, ¿vale? Y lo vamos a poner con corchete, ¿vale? Porque iría eso, llegaría el punto más bajo el menos 5 y como desde aquí iría subiendo, bien sea por estos tramos de por aquí, bien sea por estos de por aquí, veis que el recorrido desde el menos 5 llegaría hasta el infinito, ¿no? Es decir, que hay función por un lado o por el otro, ¿vale? Y todo lo que es el eje de las i's lo tenemos cubierto, ¿no? ¿Vale? Eso en cuanto al recorrido. Bien, vamos a ver entonces ahora los tramos de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? No voy a hacer el dibujo porque es que como tiene tantos tramos distintos, ¿vale? Para no hacernos lío. A ver, dice intervalos de crecimiento. Acordaros que el crecimiento es crecimiento y decrecimiento, las dos cosas, ¿vale? Por tanto, crecimiento, decrecimiento. Venga, vamos a ver qué tramos tenemos crecientes. A ver, hay un primer tramo desde el menos 8 que crece hasta el menos 5, ¿vale? Que va como hacia arriba, ¿no? La función. Luego, a ver, no he puesto el primer tramo que es decreciente, que va del menos infinito al menos 8. Del menos 8 al menos 5 vamos hacia arriba. Luego del menos 5 al menos 3 vamos otra vez hacia abajo, ¿no? Vamos decreciendo. ¿Qué hacemos luego a partir del menos 3 hasta el menos 2? Crecemos del menos 3 al menos 2. Ahí crecemos de nuevo, ¿no? Volvemos a decrecer del menos 2 hasta el 4, todo seguido. Desde el menos 2 hasta el 4. Si os fijáis,
todo ese tramo de la gráfica, aunque ahí hay una especie como de quiebro, ¿vale? Pero bueno, hasta el 4 decrece, ¿no? Luego, del 4 al 5, veis que crece, ¿no? Del 4, de x igual a 4 a x igual a 5. Luego, decrecemos de nuevo desde el 5 hasta el punto ese que llega a más bajo, ¿no? Hasta aquí decrecemos, ¿vale? Que es el en x igual a 9, ¿vale? Y luego ya el último tramo, este que viene por aquí, del 9 hasta el 10, ¿vale? Ese tramo veis que crece, ¿no? Del 9 hasta el 10, ¿vale? Venga, más o menos queda claro este. A ver. Venga, más o menos queda claro. Bien, eso en cuanto al crecimiento y el decrecimiento. Ahora me dice los máximos y los mínimos, ¿no? Máximos y mínimos relativos o absolutos. Vale, pues esos están relacionados con los tramos de crecimiento y de decrecimiento. A ver, los tramos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y los mínimos. A ver, ¿veis que hay un primer... A ver, máximos y mínimos. Vale, hay un mínimo en el menos 8 menos 2, ¿no? Que es relativo, ¿vale? Porque llega y hace una curva hacia abajo. Pues no entendía lo de los máximos y mínimos. Los máximos y los mínimos es, o bien, cuando subes como a lo alto de una montaña, ¿vale? Esto sería un máximo, ¿vale? O cuando es como que bajas, como si fueses con la bicicleta bajando y pasas por un tramo en el cual luego empiezas a subir. Eso es como un mínimo, ¿vale? Como si vas como una cuesta abajo y de repente empiezas a subir, ¿no? Pues el punto, por así decirlo, como más bajo al que irías, sería el mínimo, ¿no? Entonces, vemos que luego hay esa especie como de máximo ahí, como si subiésemos y luego empezásemos a bajar en el menos 5. Aquí son coordenadas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, porque son puntos, ¿vale? Estos son puntos y en los puntos vamos a poner coordenadas x e y, ¿vale? O sea que a diferencia de los intervalos, que son únicamente valores de la x, ¿vale? En los máximos y los mínimos son... ¿Y lo de relativo y absoluto cómo sería? Pues que sea, por ejemplo, si tú tienes una gráfica así, esto es un máximo, esto es un máximo y esto es un máximo. Pero ¿cuál es el más alto de los tres máximos? El de la izquierda del todo, ¿no? Pues este sería el máximo absoluto y estos dos serían relativos, ¿vale? ¿Cuáles serían los mínimos? Este y este, ¿verdad? Este sería un mínimo y este sería un mínimo. Pero ¿son los puntos más bajos de toda la gráfica? ¿O hay puntos más bajos que este mínimo y que este mínimo? Hay puntos sería más. mínimo y mínimo y... Serían relativos. Mínimo absoluto y absoluto. No. Serían los dos mínimos relativos. Porque si te fijas, por debajo de este punto, que es, podríamos decir, pero es que este es el más bajo de los dos, entre este y este. Sí, pero es que hay más gráfica por debajo de ese punto, por debajo de ese nivel. Mientras que este máximo es absoluto, porque si te fijas, cuando llegas a esta altura no hay nada por encima de ello, ¿vale? O sea, sería máximo absoluto, máximo relativo y otro máximo relativo, ¿vale? Este es el absoluto porque por encima de este máximo no hay ningún otro punto de la función. Pero este y este son mínimos relativos, ¿vale? Porque aunque son puntos más bajos con respecto a lo que les rodea, hay puntos que están por debajo de esos en la gráfica, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Bien, Sí. pues entonces, ya hemos dicho que el menos 5, 0, que es un máximo, pero va a ser relativo.
ver, seguimos. Luego tenemos en el menos 2, 3, que hay un máximo, que en este caso vuelve a ser relativo porque hay función por encima de ese punto, que luego en el 4 menos 3 hay otro mínimo, en este caso relativo, porque no es el valor más bajo de la función, y luego, si llegamos al 9 menos 5, donde la x es 9 y la y es menos 5, ese mínimo es absoluto, porque es donde alcanza el valor más bajo de la función. ¿De acuerdo? Vale. Bien, vamos con la concavidad y la convexidad. A ver, nos está diciendo ahí la función cóncava y convexa. Tendríamos un primer tramo, a ver, este era el apartado C, ¿no? Los máximos y los mínimos. Vamos con el D, concavidad y convexidad. Bien, hay un primer tramo convexo que viene de menos infinito hasta el punto de inflexión, que es el menos 5, ¿no? Que veis que la curva hace así, ¿vale? Y luego se va para abajo, ¿no? ¿Vale? Por cierto, ahí habría un punto de inflexión, ¿no? En el punto x igual a menos 5, que no sé si lo pide, vale, esto lo pide en el apartado, ya lo dejo puesto. En x igual a menos 5, veis que la curvatura cambia, ¿no? Pasa de ser una U a ser un tramo recto. Luego tenemos desde el menos 3 hasta el 1, desde el menos 3 hasta el 1, que la U va hacia abajo, por tanto del menos 3 hasta el 1 es cóncavo, porque hay un punto de inflexión en x igual a 1, ¿no? Que veis que cambia la curvatura, pasa de ser así a ser luego así, ¿no? Lo veis, ¿no? Donde está la x igual a 1, ¿vale? Aquí, en el x igual a 1, ¿vale? Veis que hace ese cambio, ¿no? De la u hacia arriba a la u hacia abajo. Luego tenemos desde el 1 hasta el 5 otro tramo que sería convexo, ¿no? Desde el 1 hasta el 5. Y de nuevo, a continuación, desde el 5 hasta el 10, vuelve a ser otra vez una U hacia arriba, ¿vale? Pero como que son dos curvas, una que hace así y otra que hace así, ¿no? ¿Lo veis, no? ¿Vale? O sea que son dos tramos convexos, pero están como separados, por así decirlo. Y luego, por último, lo de la simetría y la periodicidad, esto es sencillo porque veis que sea como algo que se repite de manera cíclica, que todo el rato va haciendo como la misma figura, es decir, ¿qué sería una cosa periódica? Pues que, por ejemplo, hubiese hecho así, ¿vale? Que todo el rato fuese haciendo la misma forma la gráfica, ¿vale? O que, por ejemplo, imaginaros que hubiese sido así, ¿vale? Hace esto así, ¿vale? Esto sería periódico, ¿no? Porque veis que es como que todo el rato está haciendo la misma figura, ¿vale? Por ejemplo, un electrocardiograma sería una función periódica, ¿no? Porque haría todo el rato como de manera cíclica, todo el rato la misma curva, ¿no? ¿Vale? Por tanto, aquí diríamos que no hay simetría ni periodicidad, ¿vale? Es decir, ni se repite la curva, ¿vale? Ni hay lo mismo con respecto a uno de los ejes a un lado o a otro, ¿no? ¿Os acordáis cuando dijimos que una función era simétrica? Si, por ejemplo, hacía algo así, ¿no? ¿Vale? Esto sería simétrico, ¿no? Con respecto al eje de las íes, ¿vale? Veo que está lo mismo a la izquierda que a la derecha, ¿vale? Eso sería la simetría. ¿Os acordáis que lo calculábamos, ¿no? Dando valores a la función también, ¿vale? Decíamos, pues sustituíamos por x igual a un número y por x igual al mismo número pero negativo, ¿no? Bueno, venga, vamos con el 23, que ya sería el último.
Ya dejamos esto terminado, a ver. Dice, la siguiente gráfica representa la temperatura de un enfermo durante las 12 primeras horas de convalecencia. Vale, pues lo primero que nos pregunta es el dominio. El dominio es para qué valores de X yo tengo función. Me está diciendo las 12 primeras horas, pues entonces empezamos en la hora 0, que está incluida, ¿no? Porque se supone que ese minuto 0 es el primero que empezamos a contar, y terminamos en la hora 12. ¿Vale? Bueno, aquí lo de los paréntesis o corchetes no aparece ahí bien, no aparece representado en la gráfica, pero bueno, se supone que yo empezaría en el segundo 0 y terminaría justo en la hora 12, exactamente, ¿no? Por tanto, por eso aquí los estoy poniendo con corchetes, pero bueno. Dice, interpreta su significado. Pues el significado de esto sería que la temperatura, medimos la temperatura desde la hora 0 a la hora 12, ¿no? O algo así, o que durante 12 horas tenemos temperatura del enfermo, ¿vale? O sea, que escribáis algo así parecido a lo que estamos haciendo, ¿no? Eso sería el dominio, que va del minuto, desde la hora 0 hasta la hora 12, ambas incluidas. Luego dice cuál es el recorrido, cuál es el valor más alto que alcanza ahí ese pobre enfermo y cuál es el valor más bajo. El valor más bajo, que es el recorrido, es desde el 35,5, ¿verdad? Incluido, porque pasa justo por ahí. ¿Y cuál es el valor más alto de fiebre que tiene esa persona? A 41, ¿no? Ambos incluidos. Esto sería entre qué valores está la temperatura, ¿no? ¿Vale? Ese sería el significado del recorrido en este caso, ¿no? Dice en qué momento tiene su temperatura máxima y su temperatura mínima. Vale, en cuanto a máximos y mínimos, ¿en qué hora ves que alcanza ahí el valor máximo? La fiebre de esta persona. ¿A qué hora alcanza el pico? ¿A qué hora tiene el máximo? Que más es absoluto. En el 1, 41, ¿verdad? ¿Vale? Es decir, la hora 1, la temperatura 41, ¿no? Y además, si os fijáis, es un máximo absoluto, ¿no? Porque no ha alcanzado un valor por encima de él. Por otro lado, el mínimo, ¿dónde lo tendríamos? ¿A qué hora? A la hora número 7, ¿no? Que alcanza 35,5 grados, ¿no? Y es un mínimo también absoluto, ¿no? Porque veis que es en este caso el valor más bajo, por debajo del cual no tenemos más registros, ¿no? Dice en qué intervalos horarios crece la temperatura y en cuáles decrece. La temperatura vemos que crece desde el 0 hasta el 1, ¿no? Y también desde el 7 hasta el 8. Mientras que la temperatura vemos que decrece desde la hora 1 hasta la hora 7, ¿vale? Y que se mantiene constante a partir de la hora 8 hasta la hora número 12, ¿no? ¿Vale? ¿Veis aquí el sentido de interpretar y de nombrarlo con respecto al eje de las X? ¿Veis que tiene sentido decir con respecto a las horas cuando a este paciente le crece la temperatura, cuando le baja y cuando se mantiene constante? Dice, ¿a qué hora su temperatura es regular y normal? Pues su temperatura es normal entre las 8 y las 12, ¿no? Entre las 8 horas y las 12 horas, ¿no? O, dicho de otra manera, en el intervalo 8-12, ¿no? Que es, en ese caso es constante, como podéis comprobar, ¿no? ¿Vale? Y por último dice, realiza un pequeño informe
que dé una interpretación general de los resultados. Bueno, esto ya sería cuestión de que cada uno escribiese lo que quiera, ¿vale? Pero vendría a ser que en la primera hora la fiebre aumenta, ¿vale? En la primera hora la fiebre aumenta hasta su valor máximo en la primera hora. En la primera hora a 41 grados, ¿vale? Y decrece desde ahí a la octava hora, perdón, a la séptima hora, ¿no? A la séptima, ¿vale? Pongo aquí un asterisco para seguir. Vale, o sea, esto sería cuestión de explicar un poquito lo que estáis viendo e interpretar los resultados, ¿no? Vale, entonces diríamos, decrece desde ahí a la séptima hora y alcanza el mínimo de 35,5 grados. Sube desde la séptima a la octava hora a 36 grados y desde ahí se mantiene estable o constante, ¿no? Hasta la hora, la 12ª hora, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, podríamos poner una cosa así, ¿vale? En la primera hora la fiebre aumenta hasta su valor máximo en la primera hora, 41 grados, y decrece desde ahí a la séptima hora y alcanza el mínimo de 35,5 grados. Sube de la séptima a la octava hora, 36, y desde ahí se mantiene estable hasta las 12 horas, ¿vale?